Buenos días a todos. El bien y la misericordia los sigan y los alcanzan todos los días de su vida. Este es el día que hizo el Señor y estaremos alegres y nos gozaremos en eso. El día de hoy tenemos a nuestros grandes amigos y compañeros del alma, Nicky y Susan Cartagena, que van a compartir con nosotros el día de hoy. Yo sé que van a ser edificados, así como han sido edificados todas estas semanas y todos estos años. Um, yo siempre les comparto y testifico de el tiempo que compartimos con Nicky y Susan acerca de nuestra identidad en Cristo. Algo que Dios ya venía hablando a mi corazón y enseñándome el valor que yo tenía para Él. ¿Sí? Cuánto valía yo, cuánto costó, ¿sí? Para él tenerme a mí con él. Y fue algo maravilloso para mí escucharlo de la boca de ellos y confirmado con la palabra de Dios. Eso es maravilloso, porque no solamente fue un decir, ¿sí? O un pensamiento, sino que fue palabra de vida para mí. Y algo que maravilloso que es que fue confirmado con la palabra de Dios. Y yo había leído eso por muchos años. Había leído esas cosas, esos versículos por mucho tiempo. Pero, 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 no había entendido nada. Estaba cegado, ¿sí? A la verdad. Y por eso, desde ahí por eso determiné que de ahora en adelante, lo que iba a hacer era llevar a la gente a la verdad, ¿sí? Para que su corazón se firmara en la verdad y no en opiniones de los hombres y no en mensajes de personas, ¿sí? Que querían decir lo que ellos querían decir, sino con la verdad. ¿Sí? Que el corazón de cada uno de nosotros fuera fortalecido, afirmado y enraizado, ¿sí? Que la palabra de Dios fuera arraigada en nuestros corazones con la verdad, ¿sí? Que la palabra de Dios es verdad para nosotros y eso es algo poderosísimo. Así que damos gracias a Dios de que tenemos la oportunidad de tenerlos a ellos esta mañana con nosotros. Nada más quería leerles un texto que me fascina muchísimo. Está en el libro de Efesios capítulo 1. Es uno de los textos favoritos, si se quiere decir, míos, ¿verdad? Aparte de otros, bueno, hay un montón, pero estos son algo especial, ¿verdad? Para mí. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, y dice en la nueva traducción viviente, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Oiga, eso es poderoso. Nuestros pecados, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Aleluya. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo,
la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Aleluya. Poderoso, poderoso. Y eso es lo que hemos venido compartiendo todas estas semanas atrás, ¿sí? Porque escuchen, cuando digo que escuchen es porque necesito que pongan atención a estas cosas, los que estamos aquí y los que van a escuchar el video luego, ¿sí? Este es un plan de Dios. Ok, voy a repetirlo. Este es un plan de Dios que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, que nosotros fuésemos aceptados, adoptados como hijos suyos. Poderoso. No es algo que de repente a alguien se le ocurrió o que a nosotros se nos ocurrió a hacerlo. No, 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 no. O que nosotros ya tan gastados de la vida, tan malos que éramos, ya estábamos agotados de la vida. Entonces el único remedio que nos quedaba era como venir a pedirle a Dios que nos tuviera misericordia. ¿No, señores? No, 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 no. No se trata de que usted estaba cansado o yo estaba cansado de la vida. No, se trata del plan de Dios. Un plan que Dios diseñó desde antes de que el mundo fuera creado. Y esa es la verdad. Y debemos de afirmar nuestros corazones en esa verdad, de que Dios lo tenía todo planeado y era un buen plan. Y en Cristo Jesús iba a llevar a cabo el plan. Aleluya. No en usted, no conmigo, no. Era en Cristo Jesús. Él iba a llevar a cabo ese buen plan para nosotros. Aleluya. Para que por su sangre fuésemos adoptados como hijos y tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Poderoso, poderoso. Así que damos gracias al Señor por su palabra verdadera. Así que afirmar nuestros corazones con esa verdad, afirmar el corazón con la gracia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Así que esta mañana tenemos la bendición de tener a Miki y Susan Cartagena con nosotros. Así que adelante, Miki y Susan. Así que vamos a estar bajo su compartir esta mañana con nosotros. Amen. Okay, well, what we want to talk about today is something that's been going over and over and over in my mind. Entonces, de lo que queremos compartir con ustedes en esta mañana es algo que entonces he estado repasando en mi mente día tras día tras día, que lo he estado pensando. Since last year. Desde el año pasado. I mean, it really is all about what's going on. Y de verdad se trata de todo lo que está sucediendo hoy día. So last year, as I was looking at everything that was happening, entonces el año pasado, al fin del año pasado, cuando yo empecé a mirar todo lo que estaba ocurriendo para ese tiempo, how the world is becoming more divided every day. Como que vemos que el mundo se está dividiendo y siendo dividido más y más cada día. And there's this huge wall in between both sides. Entonces hay como una gran pared entre medio de las dos partes de la división. And as I was looking at things even going on in the United States. Y aún cuando estaba mirando las cosas que están sucediendo aquí en nuestro país, en los Estados Unidos. Things that we've never seen to this magnitude ever. Cosas que no hemos visto anteriormente a esta magnitud, a este nivel en los Estados Unidos anteriormente. And in politics. Y aún en la política. It seems like that the sides have just come against each other and we're going nowhere. Entonces como que los dos partidos están ahora chocando uno con el otro y no vamos avanzando para ningún lado. And I was on a walk one day. Entonces estaba iba caminando un día como yo hago diariamente. And I started thinking about the things that I had been listening to on the television. Entonces empecé a pensar de las cosas que yo había estado escuchando acerca de la tele. And I thought, you know, this year's been bad, 2019 terrible. Entonces yo estaba pensando, bueno, este año ha sido mal, este 2019 ha sido un mal año. Dear God, what's going to happen next year when we have a presidential election? Ay, Dios mío, entonces para el año que viene que vamos a tener una elección del presidente. It's going to be even worse. Y va a ser más peor.
And I was just talking to God about this. Y yo le estaba hablando a Dios acerca de esto. And suddenly God said, Entonces de repente el Señor me dijo, it's going to be the best year ever, Susan. It's going to be a great year. entonces me dijo, Susan, el año que viene va a ser el año mejor para todos. Va a ser un año fabuloso. Because the church is going to come to the end of itself in the midst of this. Porque, déjame explicarte, porque la iglesia va a llegar al fin de ella misma. And the church is the key to everything. ¿Y por qué? La iglesia es la clave para todo. Sí, And sí. so here we are. Y entonces aquí nos encontramos hoy día. And it's even worse than we ever imagined. Y es más peor que aún nosotros aún podíamos imaginarnos anteriormente. We had everything from last year, now this whole virus thing thrown in with it. Entonces teníamos todo lo que ocurrió el año pasado y ahora este virus que también nos vino este año. And we look at things and it's just like we're helpless. There's not much we can do about this. Entonces miramos a las cosas, escuchamos a los noticieros y es como que no tenemos esperanza en lo que en nuestro futuro. Nothing humanly possible. Nada posible humanamente. But God just began to minister this lesson to me. Pero entonces fue que el Señor me empezó a ministrar esta lección, esto es lo que Él quería darme poco a poco. In John chapter 16, verse 33, En Juan capítulo 16, versículo 33, go ahead and read it. dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo. And the word tribulation means pressure to conform. Entonces la palabra tribulación ahí en ese versículo quiere decir presión para realizar, conformar. Pressure to perform. Presión para uno conformarse a lo que le están diciendo. Pressure to solve what you think you see. Presión para uno tratar de resolver de todas las circunstancias que nos están ocurriendo. But Jesus delivered us from the things of this world. Pero tenemos que recordarnos la otra parte de este versículo que dice que Jesucristo nos ha librado de todas estas cosas de este mundo. In Galatians chapter 1, verse 4, En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesus gave himself. Porque Jesucristo se dio de él mismo. Jesus laid down his life for us. Él se rindió, se dio su vida por nosotros. And the word sin Entonces la palabra pecado aquí means offense, quiere decir ofensa, ser ofendido. to miss the mark Para uno perder la marca y no compartir el premio. And so I looked up the word offense. Entonces busqué en el diccionario bíblico la palabra ofensa. And it means a snare, Y quiere decir una trampa. a temptation to satisfy the needs of the flesh. Una tentación para satisfacer las necesidades de la carne. So Jesus delivered us from that. Entonces Jesucristo nos libró de estas cosas. He took our offenses. Porque Él tomó nuestras ofensas, They weren't his offenses, no fueron las ofensas de Él, but he gave himself for our offenses. pero Él se dio por nuestras ofensas. So if we go to John chapter 15, Entonces, si vamos al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 15, verse 20 and 21, y miramos al versículo 20 y 21, Jesus said, I was persecuted, you're going to be y ahí persecuted. nos explica que Él fue el perjudicado, perseguido, entonces nosotros vamos a ser perseguidos. I was tempted to defend myself in persecution. Entonces también Él fue tentado a defenderse mientras que Él fue perseguido. I was tempted to receive that offense. Él fue tentado aún para recibir esa ofensa. And you're going to be tempted. Y también nosotros vamos a ser tentados para recibir esa ofensa. So read that. Entonces dice el versículo 20 de Juan capítulo 15, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros se lo perseguirán. Y han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. So think about this. What is the reason that they're persecuting us? Entonces vamos a pensar de esto. ¿Qué es la razón que nosotros vamos a ser perseguidos? What does the scripture say? ¿Qué es lo que nos dice los versículos? Because they don't know me. Porque no me conocen a mí They- o el que me ha enviado. And then if we go on into the very next chapter and read the first 3 verses, Entonces, si vamos al siguiente capítulo 16 y leemos los primeros 3 versículos, it says that, go ahead and read those. entonces dice en Juan capítulo 16, versículo 1 al 3, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropezo. Os expulsaron a las sinagogas y aún viene a la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Now we're talking about the church. Ahora está hablando aquí de la iglesia. The church in Jesus' day. La iglesia en los días de Jesucristo. They didn't know the Father. Ellos no conocían al Padre Celestial. Jesus taught a message completely contrary to what they had been teaching. Entonces lo que pasaba es que Jesucristo estaba enseñándole un mensaje totalmente diferente de lo que ellos habían oído anteriormente. And this was the reason that they came against him, Entonces esta fue la razón que ellos venían contra él, because he went against tradition. porque él estaba contra la tradición y él, y estaban uno contra el otro. Then if we go to John chapter 17, Entonces si vamos al siguiente capítulo 17 del Evangelio de San Juan, there's another reason for persecution. y ahí hay otra razón para ser perseguido. Dice en Juan capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. Why is the world coming against us? Porque es que el mundo está persiguiéndonos y está contra nosotros. Because what we are promoting is totally different from the world system. Porque lo que nosotros estamos promoviendo y diciendo es totalmente diferente al sistema que el mundo se lleva. And Jesus is one thing that really caused the church to come against him. The one thing that caused the church to come against Jesus La cosa mayor que causó que la iglesia viniera contra Jesucristo was Jesus said, my Father and I are one. es cuando él dijo, oh, mi padre y yo somos uno. And they said, you're just a man. Y ellos dijeron, pero tú solamente eres un hombre. You can't make that claim. Tú no puedes decir eso. And the word persecute means this. Y la palabra aquí, perseguir, la palabra aquí, perseguir, quiere decir To flee, huir. to pursue. Perseguir, en otras palabras, un intento de hacer que uno se reúne a sus creencias. In other words, every persecution is an attempt to get us to change our mind about what we believe. Es un intento para que nosotros cambiemos, reunirse de las palabras que nosotros y las creencias que nosotros creemos. To change where our allegiance is. De cambiar de dónde está nuestro corazón hacia Dios. So, all the persecution that came against Jesus Entonces, toda la persecución que vino contra Jesucristo was to prove that Jesus was no different than anyone else. simplemente era para probarle al mundo y probarle a él que él no era diferente a otra persona. It was an attempt to get him to react in the flesh. Era una manera, un intento para que él reactuara en su carne, no por el espíritu.
to display himself like the world did. para que él se demostrara que él solamente era ser humano como cualquier otra persona. But Jesus had one goal in mind. Pero la cuestión era que Jesucristo tenía una clave, una meta de mente. And that was to make his Father known. Y eso era para que el mundo conociera a su Padre Celestial, To glorify his Father. para glorificar a su Padre. He didn't compromise. Él no se venció, no se comprometió en esto. He didn't compromise his position in the Father. Él no comprometió su posición por medio de su Padre y su posición con su Padre. In the midst of all that persecution. En medio de toda esta persecución. He never made himself known. Él nunca se hizo notario o ser conocido él mismo, no, siempre era para que las personas conocieran al Padre Celestial. He only did what the Father told him. Y él solamente hacía lo que el Padre le decía de hacer. Because it was more important for people to see the Father than to see Jesus. Porque era más importante que el pueblo llegara a conocer al Padre y llegar a conocer quién era el Padre que conocer a Jesucristo. And so the world system is based on the work of our hands. Entonces el sistema que tiene el mundo y está basado el mundo es a través de las obras de nuestras manos. It's a self-centered world. Porque es un mundo que es solamente pensando de uno mismo, céntrico, en uno mismo solamente. It's all about gratifying self. Y todo se trata a tratar de gratificar a uno mismo. It's about taking care of things ourselves. Es a través de también que, bueno, yo voy a manejar esta situación yo mismo, no te necesito a ti, Padre. Everything had in mind with self. Todo es solamente yo en mente. But Jesus defied the world system. Pero Jesucristo estaba completamente en contra o diferente al sistema del mundo. He was God-centered all of the way. Porque todo estaba centrado en Dios y solamente Dios. And so we can look at the Bible and we can find different ways that he was persecuted. Entonces podemos mirar a la Biblia y ver las diferentes maneras en como ellos los perseguían. And the work of our hands is really what the enemy pursues. Entonces la obra de nuestras manos es lo que el enemigo, el sinvergüenza que yo le llamo Satanás, es lo que él trata que nosotros hagamos. This is what the religion of his day pursued. Porque eso es la religión de su tiempo, siempre perseguía. It was focused on man taking care of things. Era el enfoque que el hombre se encarga de todo. So Jesus was tempted by the enemy. Entonces Jesucristo fue tentado por el enemigo. Jesus, when he was baptized, Jesucristo cuando él fue bautizado aún, when he came up out of the water, God said, "You are my beloved son." cuando Jesucristo salió de las aguas, que fue bautizado por Juan Bautista, entonces aquí viene la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. But we go and then to read in Matthew chapter 4 that immediately the enemy came. Pero entonces si leemos ahí en Mateo capítulo 4, que inmediatamente aquí viene el enemigo contra él. And he kept saying, "If you're the Son of God, Y siguiendo diciendo, si tú eres el hijo de Dios, prove it. pruébalo, You do something." tú haz He algo. was trying to shake Jesus's eyes where he wasn't looking at the Father, he was looking to himself. Estaba tratando de tentar a Jesucristo de tal forma que Jesucristo sacara la vista, el rostro de él mirar a su Padre y mirarse a la circunstancia o la tentación que estaba delante The de él. enemy said, if you will just follow me, I'll give you the world. Aún Satanás lo tentó y dijo, bueno, si tú me sigues a mí, yo te doy el mundo, yo te doy todo esto que tú ves. But Jesus said, my Father is the only one that I'm following. Pero él le respondió y dijo, mi Padre es el único que yo sigo. And then the Pharisees came against Jesus. Entonces encontramos que los fariseos venían contra Jesucristo. In Matthew 22, it's talking about the time when they came against him trying to say, who are you going to pay tribute to? Entonces en Mateo 22, cuando ellos vinieron contra él
y diciéndole, entonces, ¿a quién le vas a dar tributo? ¿A quién le vas el lícito rendir homenaje a César o no? And so in verse number 15, En versículo 15, it says the Pharisees took counsel how they might entangle him in his talk. entonces dice aquí algo interesante y quiero dar cuenta aquí. En cuanto dice Mateo capítulo 22, versículo 15, en la traducción, la Reina Valera que yo tengo, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entonces, la palabra sorprenderle como que no me entendí bien, entonces la busqué verdaderamente en otra traducción en el griego. Entonces, dice, esa palabra en vez de sorprenderle era traducida, ¿cómo podrían enredarlo, atraparlo? Eso es lo que ellos buscaban. They were trying to get him to say something that would he regretted. Entonces ellos estaban tratando de que él dijera algo y hiciera algo que él entonces iba a arrepentir. Something that they could use against him. Algo que ellos podían entonces acusarlo y estar contra él. And it's interesting when they came against him Entonces es interesante cuando vinieron contra él, in verse 16, en versículo it 16, says they came with their own disciples entonces dice que ellos vinieron con sus propios and discípulos. they also came with the Herodians. Entonces también vinieron con los Herodians. I didn't get that. Okay, that's all right. Okay. The disciples of the Pharisees hated paying taxes. Entonces, los discípulos de los fariseos odiaban pagar los impuestos. But the Herodians were loyal to Caesar. Pero la otra parte, los Herodians, eran siempre, buscando, mirando y eran honestos con su rey César. He said, we've got him now. Entonces, ahora lo tenemos empezado. No matter what Jesus says, Porque no importa lo que diga Jesucristo, he's going to offend one of them. va entonces a ofender una parte o la otra. But then Jesus, Pero entonces, he said, look at the coin. entonces le dijo, mira la moneda. Whose picture's on it? ¿De quién está la moneda? ¿Quién está en la moneda ahí? He said, pay tribute to whom tribute's due. Entonces, págale tribu a quien se le debe el tribu. Nobody was offended. Y nadie fue What a ofendido. brilliant answer. Y fue una respuesta bien maravillosa. And when they walked away, they were amazed. Y entonces cuando ellos se fueron asombrados. And then you could think about the time when the Pharisees kept coming against him because he was trying to cross over their traditions of the commandments. Entonces, otra situación fue cuando él estaba tratando de cambiar o superar las tradiciones acerca de los mandamientos. And he healed people on the Sabbath. Y un ejemplo es cuando él sanó una persona en el día santo. And they tried to use this as a way to accuse him. Entonces trataron ellos de usar esto como una manera de acusarlo. But Jesus said, is it better to save lives or destroy lives? Entonces le preguntó, ¿es mejor salvar las vidas o destruir las vidas? Is it better to do good or to do evil on the Sabbath? ¿Es mejor hacer bien o hacer mal en el día santo? And the Pharisees couldn't do anything with that. Y los fariseos no podían hacer nada con eso, no podían, decir algo contrario a eso. It really made them angry Y eso también los hizo, los enojó. because they looked bad. Porque entonces ellos se veían mal en la cara de otros que estaban mirando. But they were jealous of Jesus Pero mejor dicho, eran celosos de because Jesucristo. everything Jesus did captured the people's attention. Porque todo lo que hacía Jesucristo capturaba la atención de la gente que lo estaba mirando. Envy was behind the crucifixion. Entonces, verdaderamente había una envidia que se encuentra, vamos a decir, detrás del hecho de la crucifixión. They had to find false witnesses to come against him. Porque tuvieron que aún encontrar testigos falsos que dijeran cosas incorrectas acerca de él. But how did Jesus deal with the offense? Pero ¿cómo fue que la pregunta clave es cómo trató Jesucristo con esas cosas
que venían contra él, que no eran, he had this attitude. él tenía esta actitud. Forgive them. They don't know what they're doing. Perdónalos que ellos no saben lo que ellos hacen. Nobody can understand anything spiritual unless the Spirit gives them a revelation of it. Porque nadie puede entender algo espiritual si no es el Espíritu Santo que le da una revelación de eso. Jesus met people with compassion. Entonces Jesucristo se encontró con las personas con compasión en su corazón He hacia even ellos. met the offenders with compassion. Y aún a aquellos que lo ofendían, él se los encontraban con compasión hacia ellos. Because he knew they didn't understand. Porque él sabía que ellos no entendían. He could see what was in their heart. Él podía ver lo que estaba en sus corazones. He had mercy on them. Y él tenía misericordia. Siente, glorificó su Padre Celestial At his death. en su muerte cuando fue crucificado. What was the price of the cross? ¿Qué fue el costo de la cruz? Jesus had to give up for the offenses. Jesucristo tuvo que, él rindió su derecho de decir algo que lo iba entonces a hacer correcto en los ojos de las personas. Even though he was unfairly accused. Aunque él fue acusado sin verdad ninguna. So if we go to 1 Peter chapter 2, verse 15. Entonces, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. How do we put to silence the ignorance of men? ¿Cómo es que podemos poner a callar la ignorancia de los hombres? It's all by the way we treat them. Es todo a través, escuchen bien, es todo a través de la manera que nosotros lo tratamos a ellos. Especially in the midst of them trying to offend us. Especialmente cuando uno se encuentra en una situación donde ellos nos están tratando de ofender a vosotros. It's so tempting to defend ourselves. Porque es una gran tentación cuando uno se encuentra en esa situación de uno protegerse y decir, no, yo tengo derecho, entonces uno defenderse uno mismo. But let's see how Jesus defended himself. Pero vamos a buscarle el ejemplo que nos dejó Jesucristo, como él se defendió él mismo. In verse 22 and 23. Miren 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. He put his life in the Father's hands. Él puso su vida en las manos de su Padre Celestial. And then in verse 21, Entonces, en versículo 21, volviendo allá al versículo 21, para que esto fuestes llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. we're to follow in Jesus' steps. Nosotros debemos seguir en sus pisadas. Jesus laid down his life for ours. Entonces, por Jesucristo dio su vida por la vida de nosotros. The sole purpose was to make known the Father. El propósito completo de él fue que la gente, el pueblo, llegara a conocer a su Padre Celestial. He did not try to defend himself in the flesh. Él nunca se trataba de defender él mismo en su carne. He did not return evil with evil. Él no daba mal por mal. And what's the price of the cross? ¿Y qué es el costo de la cruz? We think Jesus paid the price for us, now we're free. Entonces pensamos, bueno, entonces Jesucristo pagó el precio por nosotros. Ahora estamos libres nosotros. But Jesus says, now that I've paid for you, Pero Jesucristo nos dice, ahora que yo he pagado por ti,
You go and do likewise. tú vas y haz lo mismo. I've called you. It's us. I called you, it's us. He's called us Él nos ha llamado a vosotros to lay down our lives for the people in this world. que demos nuestra vida para aquellos que están en este mundo. He's called us to display the Father in the midst of the Él persecution. nos ha llamado a vosotros a que demostrar al Padre Celestial en medio de todo lo que está ocurriendo aún en este mundo hoy día. So we have to look. Entonces tenemos que mirar. I had to look. Yo tuve que mirar. Who are we glorifying in the midst of all of this? ¿Quién es que, hágase usted la pregunta, quién es que estamos glorificando entre medio de todo lo que está ocurriendo? Who are we glorifying when we're falsely accused? ¿Quién estamos nosotros glorificando cuando nosotros nos acusan falsamente? Do we come to our own defense? ¿Llegamos nosotros a nuestra propia defensa? Do we exalt our flesh? ¿Estamos exaltando nuestra carne? Or do we put our eyes on the Father? O mejor dicho, ponemos nuestros ojos sobre nuestro Padre Celestial. It says in Matthew, blessed are the peacemakers, for they're the children of God. Entonces dice en el libro de Mateo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. A peacemaker is different than a peacekeeper. Un pacificador es diferente a uno que mantiene la paz. Remember, there's this huge wall that's between two camps right now. Recuérdense que hay una pared grande que hay entre dos campamentos, vamos a decir. People on the right and people on the left. Unas personas a la izquierda, otras personas a la derecha. No one's talking to each other. Y nadie se está hablando uno al otro. But he's called us to be a peacemaker. Pero Él nos ha llamado a ser un pacificador. We're someone who makes peace when there is no peace. Nosotros somos, ¿qué es un pacificador? Es una persona que hace paz cuando no hay paz. How, Esa es la gran diferencia entre un pacificador y uno que mantiene la paz. how do we do that? ¿Cómo es que lo hacemos? Jesus laid down his life for our offenses. Jesucristo dio su vida por nuestras ofensas. In the midst of the offense, it's very important how we react. Entre medio, cuando se está sucediendo esa ofensa, es muy importante cómo nosotros reactuamos a esa ofensa. You know, a lot of the hatred that's in the world against Christians Sabes que mucho del odio que se encuentra en el mundo contra los cristianos, I think is probably related to the way that they've conducted themselves. me está que se lleva a cabo a la manera que el cristiano ha reactuado o que él se ha llevado su propia vida en frente de aquellos que no conocen, In the midst of offense, en medio de una ofensa. because they've come to their own defense. Porque entonces la persona, el cristiano, entonces se ha dejado engañar y entonces se ha tratado de defender él mismo o ella misma. The Bible says, judge not lest you be judged. La Biblia nos dice que juzga no debes juzgar porque entonces te van a juzgar. I wonder why it says that. ¿Por qué será que dice eso? If we judge someone else's offense Porque si nosotros juzgamos la ofensa de otra persona and we come out fighting with the same kind of fight, y nosotros empezamos a pelear con la misma manera que ellos están peleando contra nosotros, then we've just lost the battle. ¿qué pasó? Ahí hemos perdido la guerra ahí mismo. Because when you fight that way, all of us come short of God's glory. Porque cuando entonces peleamos de esa manera y reactuamos de esa manera, We all come short of God's glory. todos entonces estamos restituidos de la gloria del Señor. The flesh is magnified, but not God. ¿Qué pasa? Que es la carne que es magnificada y exaltada, pero no Dios. The goodness of God that gets people's attention. Porque es la benignidad de Dios que entonces llega a tomar la atención.
We're the ones that are carrying that image. Y nosotros somos los que estamos cargando esa imagen. Let's think of some different ways that we can be offended. Vamos a pensar de otras maneras que como nosotros podemos ser ofendidos. I offend myself. Yo defiendo, you do? I do. Ella se ofende ella misma. Have you ever offended yourself by the way you've acted? Usted se ha ofendido usted mismo por medio de la manera que usted ha actuado. If you get your eyes off of your Savior and you begin to judge yourself based on your flesh. Si usted entonces quita los ojos de su Salvador y pone sus ojos sobre usted mismo, así es que lo hacemos. And, God just began to minister to me. Entonces Dios empezó a ministrarle a ella. If you have a hard time getting through your own offenses, Entonces, si uno tiene dificultades y es difícil para usted atravesar sus propias ofensas, how are you going to lay down your life for the offenses of others? la pregunta buena es, ¿cómo entonces nosotros vamos a dar nuestras vidas por la ofensa que viene de otra persona? I would say every one of you has a perfect place to practice. Entonces yo diría que cada uno de nosotros tenemos una área que podemos practicar esto. With yourself. ¿Qué? Empezando con vosotros mismos. Fellow believers offend us. Aún creyentes, amigos, creyentes nos ofenden. The world offends us. El mundo nos ofende. And circumstances Y offend us. también las circunstancias nos ofenden. Circumstances come and they speak to your heart. Where are you, God? Entonces las circunstancias vienen en su vida, entonces eso nos ofende, entonces nosotros aclamamos, ¿a dónde estás, Dios? Everything's designed to steal Christ in you. Porque todo eso está diseñado para robar a Cristo en vosotros. And so it says, as we've received the gift, minister it to others. Entonces nos dice que de cuál manera nosotros hemos recibido ese don, ese regalo de Dios, ahí en la misma manera debemos ministrárselo a otro. We were loved before we ever even thought about loving God. Recordando que nosotros fuimos amados antes de que nosotros aún empezamos a amar a Dios. Él nos amó primero a nosotros. He loved us in the midst of our sin where we were. Él nos amó aún cuando nosotros estamos ahí en el pecado de pecados. He loves us unconditionally. Porque Él nos ama incondicionalmente. And he never changes his mind about Y us. Él nunca cambia y se arrepiente de ese amor hacia nosotros. Coming to the end of ourselves. Llegando nosotros al fin de nuestras propias fuerzas, Has to start with ourselves. tiene que primero empezar ¿a dónde? Con nosotros mismos. We have to see how he loved us. Porque nosotros tenemos que llegar al punto de realizarnos y llegar a esa revelación de entender lo mucho que Él nos amó y nos ama a nosotros. And before the church can really do the job that God called them to do, Y escuchen bien, porque antes que la iglesia, y estamos hablando, nosotros somos la iglesia, que nosotros como iglesia podamos hacer lo que Dios quiere que hacer en este mundo, we're going to have to come to the end of defending ourselves. nosotros, la iglesia, vamos a tener que llegar a ese punto, al fin de tratando de nosotros defendernos nosotros mismos. And, when you look at the events that are going on, Cuando miramos así a los eventos y todo lo que está ocurriendo en el mundo alrededor de nosotros, everyone's thinking about the second coming. todo el mundo está, pensando de la segunda venida de Jesucristo. Jesus is going to deliver us from all these wicked people. Jesucristo nos va a librar de todas estas infieles, de todas estas personas que, que nos están perjudicando. And we just see him coming and taking us out of the way. Y lo vemos como en esa visión que Él nos viene, entonces nos saca de todo esto. So that God can come and pour out his wrath on all these unrighteous people. Para que entonces Dios pueda venir y derramar su ira sobre todos estos infieles. If God tells us to love people when they're unlovable, Ahora, déjeme decirle esto.
si Dios nos ha dicho nosotros que debemos amar a aquellos when he tells que nos us hacen mal, to repay evil with good, y cuando Él nos dice que debemos pagar de bueno por malo, why did he hold us to a different set of standards than himself? entonces, ¿por qué Él se va entonces o ponernos a nosotros con una manera, unos estándares que van a ser diferentes de los de Él? I think he's really wanting to deliver this world. Porque yo verdaderamente creo que Él quiere librar totalmente a este mundo. And right now, as we're focused on everything around us, Y ahora mismo, cuando el mundo, con nosotros y el mundo entero está enfocado en todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, and God taking us out of this mess, y Dios quitándonos o sacándonos de esta problema, I think God is focusing on the church coming to the end of itself. yo creo que llegando al fin de ella misma. Because we're the key to the rest of the world seeing the glory of God. Porque nosotros somos la clave. ¿Para qué? Para que el resto del mundo llegue a ver la gloria de Dios a través del mundo entero. Jesus is coming back. Jesucristo está de venir. He's going to make his appearance. Él va a demostrar hacer su apariencia. But I think he's going to make a great appearance through the church. Pero creo que va a ser una gran apariencia a través de la iglesia. It's Sí. not by might or power, Dice la palabra que no es por, dice, ya en no es por poder, ni, ¿cómo es? Dominio. Ni con ejército, ni con fuerza, sino por mi espíritu. but by his spirit. Pero por mi espíritu. Christ in me Cristo en mí is the key to the world, es la clave para el mundo, seeing the Father as he is. para que el mundo pueda ver al Padre Celestial. Jesus laid down his life for me. Jesucristo dio su vida por mí. And now he says, you go and do likewise. Y ahora nos dice, vayan y hagan lo mismo. I was reading Daniel chapter 7. Estaba leyendo en el libro de Daniel, capítulo 7. You should go and read it sometime. Cuando tenga tiempo, los apoyo que lo lean. But it says Jesus was given everlasting dominion over the kingdom and over the earth. Dice allá en Daniel, capítulo 7, versículo 14, que Él fue dado dominio y gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirven. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. And then it says that the saints will take possession of this dominion. Entonces usted sigue leyendo en versículo 18 de Daniel 7, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. We're running scared. Y nosotros estamos teniendo tanto miedo y corriendo. The enemy's behind us and we're running. Y el enemigo está detrás de nosotros y nosotros estamos corriendo y corriendo. We see this world in a hopeless mess. Vemos este mundo como que está en un estado que no tiene futuro. The enemy's winning. Y el enemigo está ganando. But it says the saints will take possession. Pero ahí la palabra nos dice que somos nosotros, los santos tomarán posesión. You can go on and read, and it says Satan is going to wear out the saints. Usted puede leer de versículo 22 al 25, Satanás entonces desgastará a los santos y actuamos como si todavía tuviera dominio. And we're thinking we're in the middle of him wearing us out. Y nosotros entonces estamos pensando que estamos en el medio, que Él nos está destruyendo. But Jesus said he delivered us from this present evil world. Pero Jesucristo, tenemos que recordarnos otra vez que Jesucristo nos dijo que Él nos ha librado de este mundo ya. We were given dominion.
Nosotros fuimos dados dominio when Jesus laid down his life for ours. cuando Jesucristo dio su vida por vosotros. Because he destroyed the power of offense that the enemy is using against us. Porque Él destruyó el poder de la ofensa que aún el enemigo está usando contra vosotros. He destroyed the power that holds us captive. Él destruyó el poder que nos hace sentir cautivos. We've been given an everlasting dominion. Nosotros hemos sido dados un dominio que va a durar para siempre y para los siglos de los siglos. The enemy's used fear tactics. Porque el enemigo entonces ha usado tácticas de miedo, de siempre de ese miedo. You can really see that in this virus thing. Se puede ver evidencia de esto acerca de este virus. The whole world's sitting in their houses. El mundo entero está sentado en sus casas. Why? ¿Por qué? Because we're afraid. Porque tenemos miedo. Because we're afraid to do anything else. Porque tenemos miedo para hacer otra cosa. The enemy has kept us at bay through fear. El enemigo nos ha mantenido en un estado de miedo a través del miedo que Él pone sobre nosotros. When we see these last days upon us, Cuando nosotros vemos estos días, estos últimos días sobre nosotros, he has just promoted it through fear. Él lo ha promovido a través del temor. There's nothing you can do about it. It's just going to get worse. No hay nada que nosotros podemos hacer, porque se va a poner peor. But I say that's a lie. Eso es lo que dice Él, pero yo digo, eso es una mentira. Because we have been given an everlasting dominion. Porque nosotros hemos sido dado un dominio de los siglos y va a durar para siempre. Jesus said, I've not given you a spirit of fear, Jesucristo nos dijo en Timoteo que Él no nos ha dado un espíritu de temor, but power, pero de love, and poder, a sound amor mind. y un dominio propio. Every offense was designed to get Jesus' eyes off the Father in him. Para Jesucristo, cada ofensa que venía contra Él era el propósito para que Él quitara el enfoque que Él tenía sobre su Padre y se pusiera sobre la ofensa o la circunstancia. And everything that's happening today Y cada cosa que está ocurriendo hoy día is a fear tactic es una táctica de miedo, that's designed to get you to get your eyes off of the Father that's in you. diseñado en cada manera que uno quite el enfoque que uno tiene sobre el Padre que está en vosotros y ponerlo solamente en vosotros, sin el Padre, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo. He said he would never leave us. Él dijo que Él nunca nos iba a dejar. He's giving us everlasting dominion. Él nos ha dado un dominio para siempre de los siglos. How do we do this? ¿Cómo es que podemos hacer esto? Certainly not by the power of our flesh. Ciertamente no es a través del poder de nuestra carne. I've tried not to take offense. Yo he tratado de no tomar ofensa. And it's easy to say until you're offended. Y es fácil para decir hasta que viene la ofensa. But if we go to Romans 7:18, it says, to will is present, but how to do that we find not. Entonces, Romanos capítulo 7:18. sí. Romanos capítulo 7, versículo 18. Entonces dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. So if you find yourself in that spot, Entonces, si usted se encuentra en ese trying not to take offense, tratando de no tomar la ofensa, then I would have to come to conclusion, you haven't come to the end of yourself yet. entonces sí, tengo que concluir que usted no ha llegado al fin de usted mismo, Your greatest practice field is right here. porque el campo para practicar es uno mismo. And John chapter 20, last scripture, El último versículo en Juan capítulo 20, 21 through 23. Juan capítulo 20, versículo 21 a 3. Entonces Jesús les dijo otra vez a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo.
A quienes reteneréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. Jesus said, Jesucristo dijo, I've laid down my life for your sins. yo ha dado mi vida por tus pecados. If you lay down your life for others, Si tú das tu vida por otros, the Father will be seen. el Padre será visto. I think there's two things to think about. Creo que hay dos cosas que tenemos que pensar. He told us to lay down our life for others, Él dijo que debemos dar nuestras vidas por otros, to honor others even when they don't honor us, honrar a otros aun cuando ellos no nos honran a nosotros, to refuse to come to our own defense when we're offended, dejar de nosotros tratar de defendernos a nosotros mismos aun cuando nosotros estamos correctos, but he said, without compromising what you believe. sin nosotros tomar compromiso en cuanto, en lo que nosotros creemos. Refuse to take on their ways, Entonces, no debemos tomar las maneras de otros que si son diferentes de las maneras de nosotros como cristianos e hijos de Dios, because their ways lead to death. porque las maneras de ellos van a llevarte a la muerte, The Bible says everything that's evil will not prosper. porque la Biblia nos dice que todo lo que es malo no va a prosperar. And everything that's not according to God's plan is evil. Y todo lo que no es en acuerdo con el plan de Dios es mal. So we have to lay down our lives, Entonces tenemos que dar nuestras vidas, honor people the way Jesus tells us to, honrar a las personas como Jesucristo nos dice que debemos de honrarlas, without letting go of our principles. sin de entonces dejar los principios que nosotros tenemos en nuestras vidas. Because that's what gets the world's attention. Porque eso es lo que toma la atención del mundo alrededor de nosotros. Well, I've just been thinking about this, Entonces, ha estado pensando de estas cosas, thinking about the part we play. tomando, pensando y de las cosas y qué es la parte que nosotros debemos tomar en todo esto. And I just encourage you Entonces, les apoyo a ustedes. about that. Piénsalo. Are we laying down our lives for others? ¿Estamos entonces nosotros rindiendo nuestras vidas por los otros? Are we glorifying the Father? Estamos glorificando al Padre, nuestro Padre Celestial. And we can be doing a lot of things in the name of religion, in the name of what we believe. ¿Sabes qué? Podemos estar haciendo muchas diferentes cosas en el nombre de religión, en nombre de diferentes cosas que nosotros creemos. But if we're not following in Jesus' steps, Pero si no estamos siguiendo en los pasos de Jesucristo, en la manera de Jesucristo, it's just adding fuel to the fire. solamente le está entonces añadiendo un poquito de gasolina al fuego. Amen? ¿Amén? Sí, sí, ¿Preguntas? gracias. Sí, muy bueno, muy atinado para un tiempo como este. Una de las cosas que sí, me habían, ya esta cuestión del virus y todo lleva un tiempo, ¿sí? Ya llevan varios meses. Y me preguntaban, ¿y tú no vas a decir algo acerca de esto, del virus? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Incluso querían hacerme una entrevista para que yo hablara acerca de este asunto. Yo lo único que tuve que decirles es la verdad. ¿Sí? ¿Ok? Y esa es la verdad. Todas las cosas de la tierra son temporales. Todo va a pasar. Pero la verdad va a permanecer para siempre. Así que yo quiero afirmar mi corazón en la verdad y no en las cosas temporales. En las cosas que permanecen para siempre y no en las cosas que hoy están y mañana ya no están. Como alguien decía, ¿ustedes creen que no ha habido virus antes? Sí, han habido muchos.
Han habido muchas otras enfermedades, ¿sí? Han habido muchos y todos han pasado. Es más, hay una verdad que sobrepasa esas cosas, que dice que Jesús en la cruz llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Esa es la verdad. Aunque en el mundo de repente pasan algunas situaciones, sí, hay pandemias, sí, pero es temporal, no permanece para siempre. Lo que permanece para siempre es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Eso permanece para siempre. Eso que Él hizo en la cruz fue sellado. Aleluya. Fue sellado con su sangre propia. Aleluya, con su sangre. Fue sellado con su sangre para que nosotros, lo que Él nos había provisto, permaneciera con nosotros para siempre. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Algo que decía Susan antes, al principio, que la división que hay en la iglesia, la división que hay entre la gente es producto de la misma gente, ¿sí? No es producto de Dios. Porque en el capítulo 16 de Juan, dice Jesús a sus discípulos, los van a perseguir a ustedes. Y escuchen, los que los van a perseguir no son gente que está en contra de ustedes. No son gente amigo del diablo. No, 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 no. Dice que los van a perseguir van a ser personas que creen que están haciendo algo bueno para Dios. Escuchen, son los que creen que están haciendo algo bueno para Dios. El apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, ¿usted cree que el apóstol Pablo estaba diciendo, aquí Satanás, mi rey, aquí estoy matando a esos cristianos? No, 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 no. Él decía, Señor, esto lo estoy haciendo porque estas personas están ofendiéndote a ti. Dios, hablando de Dios, el Padre, ¿verdad? Él estaba tan centrado en su pensamiento, que en sus tradiciones y todo, que cuando escucha el evangelio, él decía, no, están en todo lo opuesto a lo que yo he creído siempre y están ofendiendo a Dios. Voy a defender yo a Dios. Pero algo poderoso de lo que también compartía Susan, es que Jesús nos enseñó que cuando somos ofendidos, no debemos de tomar en cuenta las ofensas de las personas. Y eso es justamente lo que rompió la vida de Pablo, ¿sí? Cuando él ve que están matando a Esteban y Esteban hace lo mismo que hizo Jesús cuando lo estaban matando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Perdónalos. Poderoso. Poderoso, poderoso. Y la única manera entre nosotros los creyentes, la división que hay en la iglesia ahora, la única manera de ser resuelto es de esa misma manera, no tomando en cuenta las ofensas de nadie, no sentirse ofendido por nada. Cuando la gente está hablando de esta situación que está habiendo en el mundo, los problemas que hay y todas las situaciones de esas, y me dicen, es que usted no está como en este mundo. Sí, no pertenezco a este mundo. Sí, estoy en el mundo, pero no vivo de acuerdo a lo que este mundo, en lo que este mundo, no me voy a ofender. ¿Sí? No me voy a ofender. ¿Sí? Tampoco se ofendan. Mire, hay tantos pensamientos y tantas opiniones y tantas tradiciones en medio de la iglesia que ha traído la división en la iglesia, ha traído pleitos y iras y todas las divisiones entre la misma iglesia. ¿Sí? Pero tenemos que hacer algo, tenemos que, y yo siempre aconsejo hacer esto. Hagan un inventario de todo lo que usted cree. ¿De dónde viene? Escríbalo, ¿de dónde viene todo lo que usted cree? ¿Sí? Es verdad lo que está escrito ahí, ¿sí? ¿Está en las escrituras lo que usted cree o son opiniones de otras personas?
¿sí? Porque muchas, escuchen, muchas de las cosas por las que la gente sigue, de los que muchos creyentes siguen hoy día, son cuestiones basadas en opiniones o las tradiciones de alguien. Incluso, piénsenlo de esta manera, que hay muchos creyentes que están llenos de temor hoy día. Están llenos de temor con las cosas que están pasando. ¿Por qué debemos de temer? En el amor, en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Sí? El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Por lo tanto, ¿por qué voy a preocuparme de las cosas que están sucediendo? ¿Por qué voy a estar temeroso de las cosas que están sucediendo? Voy a decirles, yo en realidad estoy nada más, como dice las escrituras, dice el apóstol, que debemos de respetar las autoridades. ¿Sí? Si las autoridades me dicen, yo no quiero tener que estar pagando multas, entonces mejor me quedo tranquilo. ¿Sí? ¿Para qué voy a mejor me como ese dinero de esa multa, me lo como en una buena comida, estando en la casa? ¿Sí? Es más, hermanos, esto es poderoso, hermanos. Hoy día, y yo les mandé una imagen hace unas semanas atrás, donde era como haciendo una analogía, digamos, de la tentación de Jesús comparado con lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Estaba Satanás a un lado diciéndole a Jesús, con este coronavirus cerré todas tus iglesias, ¿sí? Y por otro lado Jesús está ahí, no, estás equivocado. No se cerraron mis iglesias. Hay más iglesias en todo el mundo ahora. Mire, tenemos más oportunidades hoy día de alcanzar al mundo. Hoy tenemos más oportunidad que nunca de manifestar a Cristo, como nunca antes. Hoy día tenemos más posibilidad de que la luz de Jesús alumbre al mundo. Hoy día tenemos más oportunidad de que la luz que está en nosotros, que somos nosotros ahora, alumbre al mundo. Mire, ¿sabe cuántas organizaciones en el mundo están dando de comer a personas y muy pocas son cristianas? Las iglesias, las congregaciones deberían de ser los puntos de recaudo y de entrega de comida a las personas necesitadas. Tenemos edificios vacíos, sin ningún uso. Y estamos lloriqueando de que nos tienen cerradas los edificios. No, si las iglesias, si las congregaciones hicieran de sus edificios un lugar de acopio o un banco de comida, estarían abiertos, yo se lo aseguro. No estarían cerrados. Pero están cerrados porque lo único que quieren hacer es llegar y hacer su cosa tradicional. Seguir sus tradiciones. Eso es todo lo que quieren. Y se han olvidado de la gente. Se han olvidado del mensaje. El mensaje. El mensaje. Se les olvidó el mensaje. Cristo Jesús en la cruz pagó el precio para todos nosotros. Para que nosotros, los que tenemos abundancia, ayudemos a los que tienen escasez. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Y no estamos aquí en un púlpito para decir las cosas que hacemos. Pero esta es una gran oportunidad para hacer las cosas. Yo he disfrutado como nunca hacer las cosas que he estado haciendo cuando salgo a la calle. Es algo poderoso. Es algo extraordinario, poderoso. Una gran oportunidad como nunca antes. Así que yo los animo. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Y estos días vamos a seguir, esas semanas vamos a seguir todavía el verdadero costo de la cruz.
Y más adelante, ¿quién estaba en la cruz? Porque yo creo que a algunos se les olvidó quién estaba en la cruz. ¿Sí? Algunos creen que fue su apóstol o que fue su pastor el que estaba en la cruz y no Cristo Jesús. Algunos creen que fue mi pastor, mi padre espiritual, el que fue el que estaba en la cruz. Mire, vamos a ver quién estaba en la cruz verdaderamente. Sí, sí, para que no se confundan de saber quién es el que verdaderamente estaba en la cruz y quién pagó el precio por todos nosotros y cuál fue el precio que tuvo que pagar por todos nosotros. Así que una bendición poderosa, poderosa, poderosa. Así que nos veremos la próxima semana con mucho, mucho más de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros.